La búsqueda frenética de un cargador es una forma peculiar de pánico moderno. Es una ansiedad constante y persistente que se transforma en verdadero terror cuando el icono de la batería del móvil parpadea en ese rojo amenazante. Mi portátil estaba sin batería, mi móvil tenía solo un 1% de carga y tenía que entregar una propuesta para un proyecto arquitectónico multimillonario antes de medianoche. Claro, justo en ese momento todos los cargadores de nuestro espacioso y minimalista apartamento decidieron desaparecer de forma coordinada. Mark, llamé y mi voz resonó levemente en el amplio salón diáfano. ¿Has visto el cargador de mi portátil? El trenzado. No hay respuesta. Solo el suave zumbido ambiental del frigorífico y los sonidos lejanos y amortiguados de la ciudad 5 pisos más abajo. Probablemente estaba en su despacho con los auriculares puestos, absorto en un mundo de cotizaciones bursátiles y análisis de mercado. Mi marido, el brillante y siempre distraído financiero. Resoplé y un mechón de mi siempre impecable melena rubia me cayó sobre los ojos. Aún llevaba mi ropa de trabajo, un vestido tuvo color crema de corte impecable, pero me había quitado las medias y mis pies estaban descalzos sobre el frío y pulido suelo de hormigón. La propuesta era mi obra maestra, la culminación de 6 meses de trabajo minucioso. Podía asegurar el futuro de mi empresa y por fin, darme a conocer, y no solo como la talentosa esposa de Mark Thorne. Ya había puesto nuestro dormitorio patas arriba, revisado todos los enchufes de la cocina y el salón, y registrado minuciosamente mi despacho. Solo quedaba un lugar por buscar, el despacho de Mark y, más concretamente, su mochila de cuero, grande y desgastada por el tiempo, la que llevaba en sus viajes de negocios. Sentía un apego extraño a aquel objeto, una reliquia de sus años universitarios que, según él, era su amuleto de la suerte. Empujar la puerta de su estudio era como entrar en otro universo. Mi espacio era de líneas sencillas, madera clara y paneles de inspiración cuidadosamente seleccionados. Su espacio era un caos controlado, madera de nogal oscuro, 3 monitores parpadeando con números verdes y rojos, y el tenue aroma de su colonia y café caro. La mochila colgaba del respaldo de su silla ergonómica. Lo siento, cariño, son tiempos desesperados, murmuré en la habitación vacía, abriendo la cremallera del compartimento principal. Era un revoltijo de su vida. Un elegante portátil plateado, un enredo de cables que sin duda eran suyos, una bolsa de almendras a medio comer, una libreta encuadernada en cuero y un ejemplar impecable del Financial Times. Rebusqué entre las cosas, mis dedos buscando la forma familiar de mi cargador. Aparté una funda suave con cremallera donde guardaba su pasaporte y artículos de viaje. Mi mano se cerró sobre un objeto duro y rectangular. No era un cargador. Otra cosa. La saqué. Era una pequeña caja de cartón blanca. De esas que compras en cualquier farmacia. Mi cerebro, que iba a 1000 por hora calculando la resistencia y la estética, se detuvo. Tardé 3 segundos en comprender las palabras de la caja. Prueba de embarazo Clearblue de detección temprana. El mundo no se detuvo. No se rompió. Ni siquiera se inclinó. En cambio, se convirtió en una naturaleza muerta hiperrealista, con un detalle asombroso. Podía ver cada veta de la madera de su escritorio, cada píxel de sus pantallas parpadeantes, cada pelo de mi propio brazo erizado. Una prueba de embarazo. En la mochila de mi marido. Hacía más de 4 años que no nos hacíamos una. Desde aquellos 2 años desesperados, llenos de esperanza y, en última instancia, devastadores, en los que intentamos tener un bebé. El recuerdo de esa época estaba guardado bajo llave en lo más profundo y oscuro de mi alma. Las gráficas de temperatura, las visitas al médico, la silenciosa esperanza de cada mes, seguida de la aplastante decepción. El diagnóstico final, infertilidad sin causa aparente. Casi nos destrozó. Habíamos relegado esa parte de nuestra vida a un segundo plano, centrándonos en nuestras carreras, en construir juntos esta hermosa, estéril y vacía vida. Me temblaban los dedos al abrir la caja. Dentro, protegida en un molde de plástico, estaba la prueba digital. Y allí, en la pequeña ventana de resultados, una sola palabra, inequívoca, embarazada. El sonido se escapó de mis pulmones en un susurro silencioso. Me quedé mirando la palabra, el pequeño signo de más que había al lado. Era real. Una vida. Un bebé. Pero no mi bebé. La lógica era fría, brutal e instantánea.
Este examen no era para mí. Lo habría sabido. Yo habría sido quien lo comprara, quien lo tomara, quien esperara con el corazón lleno de una esperanza aterrada. Era de otra persona. Era una prueba. Ese era el secreto que mi marido guardaba en su mochila de la suerte. Una extraña calma, distante, me invadió. Era como una capa de hielo emocional, congelando la conmoción inicial, la agonía incipiente, antes incluso de que pudiera empezar a descongelarse. Volví a colocar con cuidado el test en su caja y la caja en la funda con cremallera, tal como la había encontrado. Me giré. Mark estaba de pie en la puerta, con una sonrisa inquisitiva en su atractivo rostro. Tenía una taza de café en una mano y las gafas de lectura sobre la cabeza. ¿Has perdido algo, Elara? Preguntó con voz cálida y familiar. La misma voz que había susurrado "te quiero" 1000 veces. La voz que ahora me sonaba a idioma extranjero. Nuestras miradas se cruzaron. No vi al hombre al que había amado durante 8 años, con quien llevaba 6 años casada. Vi a un extraño. Un traidor. Un hombre que había recibido la herida más profunda y dolorosa de nuestra vida compartida, y que, con indiferencia y descuido, había entregado su satisfacción a otra persona. Y entonces lo hice. Sonreí. No era una sonrisa de alegría ni de diversión. Fue una curva fría, afilada y penetrante de mis labios que no rozó mis ojos. Era la sonrisa de un ajedrecista que acaba de ver el final de la partida de su oponente y sabe, con absoluta certeza, que ya ha ganado. Su sonrisa se desvaneció. La confusión nubló sus claros ojos azules. ¿Elara? ¿Qué ocurre? No respondí. Simplemente caminé hacia él, mis pies descalzos en silencio sobre el suelo. Pasé junto a él por la puerta, dejando atrás el cargador, la propuesta y los restos destrozados de mi matrimonio. Sentí su mirada atónita en mi espalda, una presión física entre los omóplatos, pero no me giré. La puerta de entrada de nuestro apartamento se cerró tras de mí con un suave y último clic. Me quedé de pie en el silencioso pasillo alfombrado, con la fría sonrisa aún grabada en mi rostro. El dolor seguía ahí, una bestia enorme y rugiente esperando entre bastidores, pero por ahora algo más fuerte, algo más puro, lo mantenía a raya, el fuego gélido y concentrado de la venganza. El ascensor descendió con un suave zumbido. Observé cómo los números sobre la puerta se iluminaban en orden inverso. 5. 4. 3. Cada piso se sentía como si me arrancaran una capa de mi antigua vida. Para cuando las puertas corredizas se abrieron en el impoluto vestíbulo revestido de mármol, Elara Thorne, la devota esposa, ya no estaba. Lo que quedaba era un núcleo de instinto de supervivencia puro e inalterado. Frank, el portero de la tarde, levantó la vista de su escritorio, su rostro amable y arrugado reflejaba sorpresa. «Señora Thorne, ¿va a dar un paseo a estas horas? ¿Le puedo pedir un coche?» «No, gracias, Frank», dije con una voz sorprendentemente firme, casi amable. «Solo necesito tomar el aire». La sonrisa que le dediqué era una pálida y benigna prima de la fría y afilada arma que había esgrimido arriba. Fue una muestra de toda una vida de refinamiento social el que pudiera siquiera evocarlo. Empujé las pesadas puertas de latón y cristal, y el aire húmedo de la noche me golpeó como un muro. Comencé a caminar sin rumbo fijo. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático, recorriendo las calles conocidas mientras mi mente era un centro de operaciones, evaluando los daños y planeando una contraofensiva. Embarazada. La palabra resonó no con tristeza, sino con una rabia furiosa e incandescente. No solo había hecho trampa. Hacer trampa era un pecado de debilidad, de impulso. Esto era un pecado de premeditación. Era una segunda vida. Había tomado el sueño que habíamos construido juntos, el sueño que se había desmoronado entre polvo y dolor, y se lo había dado a otra mujer. La había convertido en madre. Lo único que no podía ser para él. La parte lógica de mi cerebro, la arquitecta, empezó a atar cabos. Los viajes de negocios que se habían vuelto más frecuentes. La nueva contraseña secreta de su teléfono. El tenue y desconocido aroma floral en su chaqueta hace unas semanas, que atribuía al detergente del hotel. Su sutil distanciamiento, pero a la vez excesivamente cariñoso en ocasiones, como si intentara compensar una culpa que ni siquiera sabía que tenía.
Me encontré frente a un pequeño restaurante abierto toda la noche, un lugar de cromo reluciente y neón por el que había pasado 1000 veces pero al que nunca había entrado. Su normalidad era chocante. Había gente dentro comiendo patatas fritas, riendo, viviendo sus vidas, completamente ajena a que mi universo acababa de desintegrarse. Me deslicé en un reservado de vinilo al fondo, la tela roja crujía bajo mi vestido. Una camarera de mirada cansada y una placa con el nombre Brenda me trajo un café sin que se lo pidiera. Apreté la gruesa taza de cerámica entre mis manos, el calor me produjo una sensación reconfortante y física, un contraste con el frío que sentía en las venas. ¿Y ahora qué? La pregunta era simple pero trascendental. La antigua Alara habría llorado. Lo habría confrontado, sollozado, suplicado explicaciones, diseccionado cada instante del último año en busca de pistas que se le hubieran escapado. Habría quedado destrozada. Pero la antigua Alara era un lujo que ya no me podía permitir. Mi teléfono, que había estado sujetando con fuerza en mi mano, vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de Mark y una foto nuestra, sonriendo en una playa de Santorini. Hace una eternidad. Dejé que saltara el contestador. El busto otra vez. Y otra vez. Entonces un texto iluminó la pantalla. Mark. Alara, ¿dónde estás? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Por favor, contesta. La preocupación en su mensaje era tan sincera, tan propia de un marido, que me daban ganas de gritar. La audacia de su actuación fue impresionante. Probé un sorbo del café amargo. Sabía a combustible. Mi primer instinto fue descontrolarme. Hacer las maletas, contratar un abogado y vaciar nuestras cuentas conjuntas. Pero esa fue una reacción caótica y emocional. Eso le dio a él el poder de reaccionar. A mí me convirtió en la víctima, en la esposa herida. Me negué a asumir ese papel. Mi sonrisa gélida reapareció, reflejada en la superficie oscura de mi café. No llegó a verme derrumbarme. No llegó a ofrecer excusas ni mentiras. Él me había presentado un hecho, una amante embarazada. Yo le presentaría una consecuencia. Pero no sería una rabieta. Sería una demolición meticulosamente planeada y ejecutada a la perfección de la vida que había construido sobre una mentira. Mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era mi pareja y mejor amigo, Liam. Su nombre fue mi salvación. Contesté. ¿Alara? Hola, solo quería saber cómo estabas. Parecías algo nerviosa por la propuesta antes. Todo va según lo previsto. Su voz era cálida con su habitual encanto natural. Por un instante me quedé sin palabras. La sencillez y la naturalidad de su pregunta amenazaban con resquebrajar mi gélida coraza. Contuve la respiración. Liam, dije con voz tensa y extranjera. Necesito un favor. Lo entendió enseguida. El cambio en mi tono. Mi ausencia. ¿Alara? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? No puedo. No puedo explicarlo ahora mismo. No por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Claro que sí. ¿Estás bien? ¿Está Mark contigo? Estoy bien. Mark está en casa. Ya voy para allá. 20 minutos después, estaba frente al loft de Liam, en un almacén reconvertido en una zona más moderna y artística de la ciudad. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Vestía vaqueros y una camiseta descolorida, tenía el pelo oscuro revuelto y los ojos verdes muy abiertos, llenos de preocupación. Jesús, Alara, estás pálida como un papel, dijo haciéndome pasar. Su loft era la antítesis de mi apartamento, cálido, desordenado, lleno de libros, lienzos a medio terminar y con olor a trementina y madera vieja. Me condujo hasta su desgastado sofá de cuero y me puso un vaso de whisky en las manos. Bebe. Luego hablamos. Le di un sorbo ardiente y luego se lo dije. El cargador. La mochila. La caja. La palabra embarazada. Lo relaté todo con un tono monótono, plano y distante, como si leyera una noticia sobre una desconocida. Le conté sobre mi sonrisa gélida, mi salida silenciosa. Liam escuchó, su expresión oscilando entre la preocupación y la incredulidad,
para luego transformarse en una comprensión furiosa y latente. Al terminar, no ofreció palabras vacías. No dijo lo siento. Él me conocía mejor que eso. Ese maldito bastardo, susurró con la voz cargada de rabia. Se pasó una mano por el pelo. ¿Qué necesitas? Necesito no sentir nada ahora mismo, dije mirándolo fijamente. El sentimiento vendrá después y será catastrófico. Pero por ahora, necesito ser una máquina. Necesito trabajar. La propuesta se entrega esta noche. Necesito terminarlo. No puedo hacerlo allí. Puedo trabajar aquí. Liam me miró fijamente con una compleja mezcla de admiración y desolación en los ojos. Él había estado a mi lado durante mi lucha contra la infertilidad. Me había abrazado mientras lloraba. Sabía lo que esto significaba, la tortura única y exquisita que suponía. Por supuesto, dijo sencillamente. Se levantó, despejó un espacio en su amplio escritorio de dibujo y conectó el cargador de mi portátil. El centro de mando es todo tuyo. Trabajé durante las siguientes 5 horas. Enterré el terremoto de mi vida personal bajo una montaña de especificaciones arquitectónicas, renderizados 3D y previsiones presupuestarias. La concentración fue una bendición. Fue como un bisturí que estirpó el tejido emocional, dejando solo el hueso limpio del propósito. Liam se movía a mi alrededor en silencio, trayéndome más café, un sándwich que no comí, y finalmente, un apoyo silencioso y firme. Era la única persona en el mundo que sabía que la fortaleza de mi compostura estaba construida sobre cimientos frágiles. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, adjunté los archivos finales y pulsé enviar. La propuesta estaba lista. En el momento en que apareció el correo de confirmación en mi pantalla, la adrenalina que me había estado impulsando se desvaneció. El hielo en mis venas empezó a resquebrajarse. Me recosté en la silla, sintiendo como todo el peso del día me abrumaba. Miré a Liam, que me observaba desde el sofá, con un libro abierto pero sin leer sobre su regazo. Ya está hecho, dije con voz hueca en un susurro. Se levantó y se acercó a mí, arrodillado junto a la silla. No intentó abrazarme. Tomó mis manos frías y las suyas cálidas. De acuerdo, dijo en voz baja. ¿Tau qué? Sostuve su mirada y por primera vez desde que vi esa cajita blanca, sentí el ardor punzante de las lágrimas. Ahora, con voz temblorosa, dije, voy a la guerra. La primera escaramuza de mi guerra fue de silencio. Pasé la noche en el sofá de Liam, envuelta en una suave manta de lana que olía a él, a pintura y a sábanas limpias. No dormí. Me quedé tumbado en la oscuridad, escuchando la ciudad y el latido de mi propio corazón, un pájaro atrapado y frenético que golpeaba contra la jaula de mis costillas. Dejé que el plan se formara, tomando forma en la oscuridad, cada paso un movimiento frío y deliberado. A las 7 de la mañana mi teléfono era un campo de batalla. 23 llamadas perdidas de Mark. Un torrente de mensajes, cuyo tono evolucionaba de la preocupación confusa a la angustia frenética y finalmente a un miedo punzante. Mark, a Lara, esto no es gracioso. ¿Dónde estáis? Estoy muy preocupada. Mark, por favor, dime que estás bien. Mark, he llamado a los hospitales. He llamado a tu madre. Nadie sabe dónde estás. Mark, a Lara, si esto tiene que ver con algo que yo hice, por favor, háblenme. Esto es una locura. Mark, contesta el teléfono. El último mensaje fue de hace 1 hora. El pánico en sus palabras era una bomba dulce y oscura. Bien. Que entre en pánico. Que se imagine lo peor. Que la incertidumbre lo atormente. Envié un mensaje de texto. A mi asistente Jessica. Jessica, ha surgido una emergencia familiar. Trabajaré de forma remota durante un tiempo. Por favor, envíen toda la correspondencia urgente a mi correo electrónico personal. Me pondré en contacto con ustedes. Por favor, no compartas mis datos de contacto ni hables de mi paradero con nadie, ni siquiera con Mark. Esto es fundamental. Su respuesta fue inmediata y profesional. Entendido, a Lara. Espero que todo esté bien. El equipo te apoya. Después llamé a mi banco. Tras responder a algunas preguntas de seguridad,
bloqueé nuestras cuentas conjuntas y transferí el 50% de los fondos a una nueva cuenta privada. No se trataba del dinero. Se trataba de control. Era una señal lanzada a su puerta. Solo entonces, una vez asegurada mi posición logística, volví a prestar atención a mi marido. Escribí una sola frase sencilla y le di a enviar. Yo estoy a salvo. Necesito espacio. No me contactes. Su respuesta fue inmediata, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Mark, espacio. ¿Qué demonios, Alara? ¿Qué está pasando? Acabas de desaparecer. No puedes simplemente lanzar una bomba así y luego guardar silencio. Necesitamos hablar. No respondí. Desactivé las notificaciones de su número. El silencio era mi arma. Lo imaginaba en nuestro apartamento paseándose por el suelo de cemento pulido, pasándose las manos por su cabello perfectamente peinado, con la mente llena de 1000 escenarios, ninguno de los cuales, estaba segura, incluía la prueba de embarazo. Probablemente seguía pensando que se trataba de un colapso laboral o de una extraña crisis existencial repentina. La verdad condenatoria, aún no se le había ocurrido. La arrogancia de los culpables reside en creer que sus secretos están a salvo para siempre. ¿Cuál es el primer paso?, preguntó Liam. Estaba preparando café con movimientos firmes y tranquilos. Se había tomado el día libre en su estudio de diseño gráfico. Sin preguntas. Necesito saber quién es, dije con la voz ronca por la falta de sueño. Lo necesito todo. Su nombre, dónde trabaja, cuánto tiempo lleva sucediendo. Necesito entender al enemigo. Liam asintió. Tengo un amigo. Un investigador privado. Un ex policía discreto. Puedo llamarlo. Hazlo, le dije. Y necesito encontrar un apartamento. Algo temporal. No puedo quedarme aquí y arrastrarte a esto. No me vas a arrastrar a ninguna parte, dijo con firmeza, colocando una taza de café frente a mí. Eres mi mejor amigo /A. Aquí estás. Fin de la historia. La gratitud que me inundó fue tan profunda que me mareó. En medio de las ruinas de mi matrimonio, su amistad era el único pilar estable e inquebrantable. Las siguientes 48 horas transcurrieron como un torbellino de sombría eficiencia. El amigo detective privado de Liam, un hombre corpulento y pragmático llamado David, se hizo cargo del caso. En un día ya tenía un nombre, Chloe. Chloe Summers. Abogada junior de 28 años en el bufete de Mark. Rubia. Guapa. Ambiciosa. David aportó fotos de sus redes sociales. Un rostro radiante y sonriente, lleno de una vitalidad juvenil que me conmovió profundamente. Nos proporcionó plazos. Las cenas de trabajo que se alargaron. La conferencia de fin de semana en Napa coincidió con una serie de fotos románticas en su Instagram privado. Fotos en las que Mark estaba etiquetado. Todo encajaba con una claridad enfermiza. Alquilé un elegante apartamento amueblado de una habitación en un edificio de alta seguridad en el centro, pagando la exorbitante cuota con mi nueva cuenta. Era un lugar frío e impersonal, un lienzo en blanco perfecto para mi nueva vida temporal. Mientras tanto, los intentos de Mark por contactarme se volvían cada vez más desesperados. Empezó a llamar a Liam, quien, siguiendo mis instrucciones, se hizo el tonto. Sí, tío, hablé con ella. Está muy estresada por el trabajo. Necesitaba despejarme. Ya sabes cómo se pone, dijo Liam por teléfono, con una voz que denotaba una despreocupación casi absoluta. Lo observé con el corazón latiendo a 1000 por hora mientras me escuchaba. Estoy segura de que te llamará cuando esté lista. Sí, es raro, pero ¿qué se le va a hacer? Colgó y me miró. Está perdiendo la cabeza, Alara. Suena roto. Bien, dije la palabra con sabor a ceniza. La fachada, la fría y calculadora máquina, comenzaba a resquebrajarse. En los momentos de silencio, en la ducha de mi nuevo y solitario apartamento, la pena me asaltaba. Sollozos silenciosos y agitados me sacudían el cuerpo, dejándome débil y sin aliento sobre el suelo de baldosas. La imagen del resultado positivo me asaltaba,
y un dolor tan agudo me atravesaba que creía que iba a morir. Estaba de luto por la muerte de mi matrimonio, la muerte del hombre que creía conocer y la muerte de la maternidad que me habían arrebatado 2 veces. Primero por la biología y ahora por la traición. 4 días después del descubrimiento, estaba engullendo una tostada en mi nueva cocina cuando sonó el intercomunicador. Me quedé paralizada. Solo Liam y el conserje tenían el número. Caminé hacia el panel con el corazón a 1000 por hora. Sí. Una voz distorsionada y frenética crepitó a través del altavoz. Alara. Soy yo. Por favor. Necesitamos hablar. Mark. Me había encontrado. ¿Cómo? Seguro que contrató a su propio detective privado. Darme cuenta de esto me provocó una nueva oleada de furia helada. Ni siquiera respetó mi única y simple petición de espacio. Pulsé el botón de hablar. El silencio se prolongó y supe que podía oír mi respiración. Alara, por favor. Sé que estás ahí. Cariño, por favor. Lo siento por lo que hice. Déjame verte. Déjame explicarte. Su voz era ronca, severa, cruda. Era la voz de un hombre al límite. No dije nada. Me quedé allí escuchando su desesperación, dejando que alimentara la fría y dura sensación que crecía dentro de mí. Bien. De repente gritó y el sonido resonó en el altavoz. De acuerdo. No me hables. Pero no me voy. Me quedaré aquí toda la noche. Te amo, Alara. ¿Me oyes? Te amo. Solté el botón de hablar y me alejé del intercomunicador, dejándolo gritando sus mentiras en el vacío silencioso e indiferente. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado a través de las persianas hacia la calle. Allí estaba una figura pequeña y patética en la acera, con la cabeza hacia atrás, mirando fijamente las ventanas anónimas de mi edificio. Parecía estar completamente arruinado. Y ni siquiera habíamos empezado. Acampó durante 6 horas. Lo observé desde mi percha, como un halcón que acecha a su presa. Caminaba de un lado a otro. Se sentó en la acera con la cabeza entre las manos. Hizo llamadas frenéticas, probablemente a Liam otra vez, quien no contestó. La actuación fue impresionante por su desesperación. También fue, pensé con un renovado toque de amargura, una magnífica distracción de la mujer embarazada que esperaba entre bastidores. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la calle, se marchó con los hombros caídos por la derrota. En el instante en que dobló la esquina, la tensión que me había mantenido en pie se rompió. Me deslicé por la pared hasta el suelo, temblando con una mezcla tóxica de furia, lástima y agotamiento. Su irrupción en mi nuevo santuario cambió las reglas del juego. El silencio había sido efectivo, pero era una estrategia defensiva. Era hora de pasar a la ofensiva. No podía permitirle controlar la historia, no podía permitirle que lo pintara como una misteriosa pelea matrimonial. Necesitaba saber que yo lo sabía. Necesitaba ver a través de mis ojos el final absoluto y definitivo de nuestra relación. La decisión me produjo una extraña sensación de calma. La espera había terminado. No lo llamé. No envié ningún mensaje. Simplemente me vestí con un elegante traje negro a medida, mi armadura, y me maquillé con meticuloso cuidado, disimulando las ojeras y pintando mis labios de un rojo intenso y vibrante. Me miré al espejo. Parecía poderoso. Parecía intocable. Era una mentira, pero una muy convincente. Tomé un taxi hasta nuestro apartamento con el corazón helado y el alma entumecida. Usé mi llave, el clic familiar de la cerradura me pareció extraño e inapropiado. El apartamento estaba oscuro y silencioso, pero podía sentir su presencia. Lo encontré en la sala, sentado en la oscuridad sobre nuestro gran sofá blanco, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesita de centro frente a él. Parecía destrozado. Su ropa estaba arrugada, tenía los ojos enrojecidos y hundidos, y una barba incipiente y oscura le cubría la mandíbula. Verlo tan disminuido físicamente casi me hizo perder la compostura. Casi. Al verme entrar, levantó la vista, sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y un destello de desesperada esperanza. Alara, susurró poniéndose de pie de un salto.
¿Regresaste? No regresé, dije con voz fría e inexpresiva. Me quedé de pie, sujetando con fuerza el bolso entre las manos. Vine a hablar. Gracias a Dios, dijo dando un paso hacia mí con las manos extendidas. Tienes que decirme qué está pasando. Estoy desesperada. Pero... pensé que te había ocurrido algo terrible. Sí, pasó algo terrible, respondí sin moverme. Fui a buscar un cargador. La confusión en su rostro era genuina. Para ser un hombre brillante podía ser increíblemente obtuso. ¿Un cargador? ¿De qué hablas? ¿Esto funciona? ¿No salió bien la propuesta? Podemos arreglarlo, sea lo que sea. Seguía interpretando el papel del marido preocupado y comprensivo. ¡Qué descaro! Todo salió bien, Mark. Ya está entregado. Pero de eso no se trata. Di un paso adelante con decisión, mis talones resonando en el suelo. Verás, cuando no encontraba mi cargador, busqué en tu mochila. Tu mochila de la suerte. Observé cómo caían las palabras. Su rostro pasó por un rápido viaje de microexpresiones, confusión, luego una comprensión naciente y finalmente un terror puro e inalterado. Fue lo más gratificante que había visto en mi vida. La máscara por fin se había caído. Mi mochila, tartamudeó con el rostro pálido como la muerte. Sí. Y encontré algo muy interesante en el bolsillo con cremallera. Junto a tu pasaporte. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejándolo retorcerse. Una cajita blanca. De un azul claro. La sangre se le fue del rostro por completo. Parecía un hombre mirando fijamente su propia tumba abierta. Tenía la boca abierta, pero no emitía ningún sonido. Y dentro de esa caja, continué bajando la voz a un susurro mortal, había un test digital. ¿Sabes qué palabra aparecía en la pantalla, Mark? ¿Puedes adivinarla? Se tambaleó apoyándose en el sofá. Puedo explicarlo. La palabra estaba embarazada, dije interrumpiendo su patético intento. Así que, para que quede bien claro, no estoy embarazada. Por lo tanto, el examen no era para mí. La conclusión lógica es que le pertenece a otra persona. Tú eres otra persona. Se rompió la presa. Fue un error, gritó con la voz quebrada. Algo que solo pasó una vez. No significaba nada. Ella no significa nada. Tiene un nombre, Mark. Chloe. Chloe Summers. Pronunciar su nombre en voz alta, ponerle nombre al fantasma, lo hizo todo terriblemente real. Se estremeció como si le hubiera golpeado. ¿Cómo lo sabes? ¿De verdad te creías tan listo? Pregunté, dejando escapar una risa fría y sin gracia. ¿Pensabas que era tan ciega? ¿Los viajes de negocios? ¿La nueva contraseña? ¿El olor de tu chaqueta? Lo vi todo, Mark. Elegí confiar en ti. Fue un error mío. Se desplomó cayendo de rodillas sobre la costosa alfombra. Fue un gesto dramático y patético. Lo siento. Lo siento mucho, Alara. Fue un momento de debilidad. Fue después de que te ascendieran. Me sentí insuficiente. Ella estaba allí, me halagó. Fue una estupidez. Me odio por ello. Escuché sus excusas, cada una más trillada e insultante que la anterior. Me culpaba. ¿Culpar a mi éxito por su infidelidad? La furia que sentía se intensificó. Levántate, dije con voz gélida. Ni se te ocurra arrodillarte ante mí. Ni se te ocurra rebajar esto con tu patética autocompasión. Esto no fue algo de una sola vez. Esto lleva meses ocurriendo. No solo te acostaste con ella, Mark. La dejaste embarazada. Le diste lo único que no pudimos tener juntos. Destruiste nuestro matrimonio, pero también profanaste su tumba. Las lágrimas corrían por su rostro, sollozos desconsolados. Lo arreglaré, alcanzó a decir entrecortadamente. Lo terminaré. La obligaré a deshacerse de eso. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, viles y tóxicas. Deshazte de ello. Se ofrecía a deshacerse de su hijo, nuestro sueño, como si fuera basura, solo para salvarse. En ese instante cualquier rastro de amor o compasión que pudiera haber sentido por él se desvaneció. El hombre con quien me casé no solo era un infiel. Era un ser sin escrúpulos. Lo miré sollozando a mis pies, y no sentí nada. Nada más que un profundo y resonante desprecio. No hay un nosotros, Mark, dije con voz baja y firme. Esto no tiene arreglo. No hay vuelta atrás. Vas a ser padre. Tienes que afrontarlo. Pero lo harás sin mí. Me giré y caminé hacia la puerta, la misma salida que había tomado días atrás, pero esta vez era definitivo. Alara, espera. Por favor. Gritó con la voz ronca por un dolor que llegaba demasiado tarde. No miré atrás. Salí cerrando la puerta a mi antigua vida, al hombre que una vez amé, un hombre hecho pedazos y sollozando. La confrontación había terminado. Había ganado. ¿Por qué me sentía tan completamente perdida? Los días posteriores a la confrontación transcurrieron como un eco extraño y vacío. La euforia de enfrentarlo, de ver cómo la verdad destrozaba su mundo, se había desvanecido, dejando tras de sí un agotamiento profundo y un dolor silencioso y persistente. Había ganado la batalla, pero la guerra por mi propia alma apenas comenzaba. Me instalé por completo en el apartamento aséptico. Las pocas cajas de ropa y objetos personales que le había pedido a Liam que trajera de la casa desentonaban en aquel espacio vacío. No era un hogar, era un búnker. Un lugar para lamerse las heridas y planear el siguiente movimiento. El problema era que me había quedado sin opciones. El gran plan había culminado en esa confrontación. Ahora solo quedaba la resaca. Mi abogada, una mujer inteligente y elegante llamada Anja Sharma, expuso los hechos con crudeza. Con las pruebas de infidelidad y el embarazo, el divorcio sería sencillo. El acuerdo prenupcial era sólido, pero Anja confiaba en poder conseguir una indemnización más que favorable para mí, sobre todo teniendo en cuenta el sufrimiento emocional. Vamos a por todas en lo económico, dijo con voz firme y profesional. Su infidelidad nos da una gran ventaja. Firmé el papel que me puso delante, mi mano se movió automáticamente. Sentí como si firmara mi propia sentencia de muerte. El reconocimiento legal final de que 8 años de mi vida quedaban oficialmente borrados. El trabajo era mi único refugio. Me sumergí de lleno en las primeras etapas del proyecto para el que había presentado la propuesta, perdiéndome entre planos y estudios de campo. Mi equipo, benditos sean, me trató con una distancia prudente y respetuosa. Sabían que algo andaba mal. Mi repentino teletrabajo y los rápidos cambios legales en mi información de contacto de emergencia eran señales inequívocas, pero nunca preguntaron. Yo era su líder y la situación pendía de un hilo. Respetaban la fachada. Fue durante una de esas largas y solitarias tardes, rodeado de planos arquitectónicos esparcidos por mi piso, cuando finalmente se derrumbó el andamio. Buscaba un bolígrafo en concreto. Un sello de pluma estilográfica grueso y plateado, que me habían regalado por nuestro 5º aniversario. No lo encontraba. Era una tontería, una nimiedad, pero su ausencia me pareció la gota que colmó el vaso. Comencé a abrir cajas con desesperación, mi respiración se volvió entrecortada. No se trataba de la pluma. Se trataba de todo lo que representaba. Un amor que creí real, una promesa que ahora era mentira. Entonces brotaron las lágrimas, no las silenciosas y furtivas de la ducha, sino grandes sollozos que me desgarraron la garganta. Me desplomé en el suelo entre los planos, las líneas cuidadosamente trazadas de mis futuros proyectos se desdibujaron en rayas sin sentido. Lloré por los hijos que nunca tendría. Lloré por el marido, que era un extraño. Lloré por el hogar, que ahora era solo una casa donde él vivía. Lloré hasta que me dolió la garganta y mi cuerpo quedó exhausto por la emoción. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada. Las luces de la ciudad centelleaban fuera de mi ventana, indiferentes a mi cataclismo personal. Mi teléfono vibró en el suelo a mi lado. Era Liam. El sonido de su voz cuando contesté con un entrecortado «Hola» fue como un salvavidas. «Alara? ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño?»
La preocupación en su tono fue inmediata e intensa. Ya veo, no encuentro mi orinalito. Logré sollozar, lo absurdo de la situación me hizo llorar aún más. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Voy para allá, dijo y se cortó la llamada. 15 minutos después, estaba en mi puerta. Entró con la llave que le había dado. Observó la escena. Yo en el suelo, rodeada de papeles, con la cara manchada y llena de lágrimas. Y sin decir palabra, se acercó y se sentó en el suelo a mi lado. No intentó abrazarme ni decirme que todo estaría bien. Simplemente se sentó allí, su presencia firme y silenciosa como un baluarte contra la tormenta que sentía dentro. Al rato mis sollozos se convirtieron en hipos temblorosos. Apoyé la cabeza en su hombro, demasiado agotada para preocuparme por las apariencias o la fuerza. Lo odio, susurré con voz ronca. Y odio seguir extrañando al hombre que creía que era. Lo sé, dijo Liam en voz baja. Eso es lo peor. Hay que llorar a la persona que murió, aunque su cadáver siga caminando por ahí. La precisión de sus palabras fue asombrosa. Exactamente. Estaba de luto. Se ofreció a ayudarla a deshacerse de ello, dije, y el recuerdo me provocó una nueva oleada de náuseas. Nuestro sueño, Liam. Lo llamó imbécil. Liam se quedó rígido a mi lado. Es un cobarde y un idiota, dijo con voz baja y tensa por la ira. Ese niño es inocente en todo esto. Y tú también. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. El caos de papeles a nuestro alrededor, los planes a medio terminar para un futuro, parecían simbólicos. Mi vida era una obra en construcción y todo había sido demolido hasta los cimientos. ¿Qué hago ahora, Liam?, pregunté casi como una súplica. No tengo ningún plan. No tengo nada. Se movió girándose para mirarme. Sus ojos verdes reflejaban seriedad en la penumbra. Reconstruyes una guarida. Lo haces día a día. Sientes el dolor porque tienes que sentirlo. No huyes de él. Y dejas que tus amigos te ayuden. Extendió la mano y con delicadeza me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, rozándome la mejilla con los dedos. Fue un gesto sencillo, pero me conmovió profundamente. No era el contacto de un amigo consolando a otro. Era algo más. Algo más profundo, aterrador y cálido. Lo miré fijamente. Ante la familiar curva de su mandíbula, la bondad en sus ojos, la firmeza que había sido mi ancla durante más de una década, vi al chico que conocí en la universidad, al hombre que me había apoyado en las buenas y en las malas. El hombre que estaba aquí conmigo en medio de mi ruina. El hielo que rodeaba mi corazón no se derritió. No se hizo añicos. Solo una pequeña grieta. La fina grieta en el hielo no se convirtió en un abismo aquella noche. No hacía falta. Su mera existencia ya era una revolución. La sensación de la mano de Liam en mi mejilla. La mirada en sus ojos, que era más que amistad. Todo quedó en el aire entre nosotros. Una nueva y frágil estructura se esbozaba sobre las ruinas de la antigua. No hablamos de ello. Simplemente nos sentamos allí hasta que el sol comenzó a teñir el cielo de un dorado pálido. Luego me ayudó a levantarme, me preparó una taza de té y ordenó mis planos en una pila pulcra. Aquí estoy, dijo simplemente en la puerta. Para lo que necesites. Siempre que lo necesites. Después de que se fue, el silencio del apartamento se sentía diferente. Ya no estaba simplemente vacío. Estaba esperando. El dolor seguía siendo un peso físico en mi pecho. Pero ya no era el único ocupante. Hubo un destello de algo más. No esperanza, todavía no. Pero posibilidad. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho desde el descubrimiento, llamé a mi madre. Elara, cariño, dijo con su voz melodiosa al otro lado de la línea. ¿A qué debo el placer de una llamada antes del mediodía en un día laborable? ¿Está todo bien? Mi madre vivía en un mundo de fiestas en el jardín e inauguraciones de galerías. Un mundo que había protegido cuidadosamente de los cimientos desmoronados de mi matrimonio. Respiré hondo y rompí esa ilusión. Mamá, dije con la voz temblorosa. Mark y yo nos estamos divorciando.
El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Luego una bocanada de aire entrecortada y dolorida. «Ay, mi niña. ¿Qué pasó?» Le conté. Le di la versión suavizada, menos brutal, pero incluí la verdad esencial: infidelidad, embarazo. La oí llorar suavemente al otro lado de la línea. «Ese chico tan tonto», susurró con la voz entrecortada por las lágrimas. Siempre pensé que era demasiado engreído. «Cariño, lo siento muchísimo». «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Tengo un apartamento. Liam me ha ayudado mucho». Otra pausa, esta vez más reflexiva. «Liam siempre ha sido una buena persona. Mucho mejor que aquel hombre con el que te casaste». El veneno en su tono fue sorprendente y a la vez tremendamente reconfortante. «Escúchame, Alara Thorne. Eres una mujer brillante, hermosa e imponente. Esto es un revés, no una derrota. Vamos a superarlo. Vienes a cenar el domingo. Estoy preparando tu plato favorito. Y no hablaremos de él a menos que tú quieras». Se me volvieron a llenar los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas cálidas y purificadoras. Esperaba lástima, quizá incluso un «te lo dije». Nunca había sido la mayor admiradora de Mark. En cambio, recibí un apoyo incondicional, como el de una leona. Fue otro pilar que se hundía en el terreno inestable de mi nueva vida. La semana siguiente me obligué a reincorporarme al mundo. Fui a la oficina. Las escaleras estaban allí, pero me recibieron con mi recién perfeccionada máscara de fría profesionalidad. Asistí a reuniones con clientes, con la mente más lúcida que en meses, como si la purga emocional hubiera despejado el desorden. Estaba construyendo algo no solo para mis clientes, sino también para mí. Una noche Liam apareció en mi puerta con una bolsa de comida tailandesa y una mirada decidida. «Vamos a salir», anunció. «No quiero salir, Liam». «Es duro», dijo con un tono que no admitía réplica. «No es una petición. Es una intervención. Llevas semanas encerrada aquí o enterrada en el trabajo. Necesitas recordar que hay un mundo ahí fuera que no tiene nada que ver con programas de CD ni con un exmarido infiel». Me llevó a un pequeño bar de jazz escondido que conocía, un lugar con techos bajos, aire cargado de humo y una música que se sentía como una presencia física. No hablamos de Mark. No hablamos del divorcio. Hablamos de arte, de una película ridícula que habíamos visto en la universidad, de su último proyecto, de mi visión para el nuevo desarrollo urbanístico frente al mar. Nos reímos. El sonido me resultaba extraño, como un idioma que no había hablado en años. Sentados allí en la penumbra con el saxofón tejiendo una melodía conmovedora a nuestro alrededor, lo observé. Vi cómo se le arrugaban los ojos al sonreír, la gracia natural de sus manos al gesticular. Sentí el calor de su brazo al rozar el mío, y esa fina grieta en el hielo. Se extendió un poco. Fue allí, al abrigo de la música en la oscuridad, donde por fin hice la pregunta que había estado flotando entre nosotros desde aquella noche en el suelo. «Liam, ¿qué fue eso?» «La otra noche». Se quedó quieto con la mirada fija en la mía. La alegría que irradiaban se apagó, reemplazada por una honestidad sobria e intensa. «Creo que sabes qué era, Alara. Necesito oírte decirlo». Respiró hondo. Era yo incapaz de fingir más. Era yo al verte sufrir tanto y desear ser más que el amigo que te apoya. Era yo aterrado de arruinar la amistad más importante que he tenido al confesarte que estoy enamorado de ti. Llevo mucho tiempo así. El mundo no se detuvo. La música siguió sonando. Pero todo cambió. La confesión ya no se sentía como una carga ni una complicación, sino como un fundamento. Sal. Bu. Construido sobre años de historia compartida y lealtad inquebrantable. Soy un desastre, Liam, susurré con el corazón latiéndome con fuerza. Estoy rota. No sé quién soy ahora mismo. No estás roto, dijo con voz firme. Estás en proceso de renovación. Y no tengo prisa. Solo quería que supieras sobre qué estás construyendo. Cuando estés listo. Me llevó a casa en coche, el silencio entre nosotros se había vuelto tenso, pero no incómodo.
En la puerta, no intentó besarme. Simplemente me apretó la mano. Buenas noches, Alara. Entré y me apoyé contra la puerta cerrada, con la mente dando vueltas. Amor. No fue un fuego frenético y apasionado como lo había sido con Mark al principio. Fue una llama lenta y constante. Un hogar, no un incendio forestal. Y por primera vez, la idea no me aterrorizó. Me sentí como en casa. Al día siguiente comenzó la última etapa del proceso legal. Anja le entregó a Mark los papeles del divorcio. Mi teléfono, que había desbloqueado a regañadientes por necesidad legal, se iluminó de inmediato. Esta vez contesté. Su voz era un cascarón vacío. Alara. Los papeles. Se acabó de verdad. Sí, Mark. Ya se acabó. No puedo. No puedo creer que estés haciendo esto. La autocompasión seguía ahí, un débil eco de su antigua fuerza. No estoy haciendo nada, dije con calma. Tú lo hiciste todo. Yo solo estoy firmando los papeles. Se hizo un largo silencio. Podía oír su respiración entrecortada. Chloe se lo queda. Empezó a notarse. Las palabras salieron de un horror casi paralizante. Una extraña sensación de paz me invadió. Esa niña inocente en todo esto tendría su vida. Era una realidad que ya había aceptado. Entonces supongo que cabe felicitarla, dije con voz desprovista de malicia. Vas a ser padre. Volvió a llorar con sollozos suaves y entrecortados. Lo perdí todo. Te perdí. Perdí nuestra vida. Tomaste una decisión, Mark, dije con tono definitivo. Ahora tienes que aceptarlo. Me tengo que ir. Espera. Lair, por favor. Ay. ¿Hay alguien más? ¿Es por eso que estás tan frío? ¿Es Liam? La pregunta era patética, un último intento desesperado por recuperar una retorcida forma de control. No tenía por qué responderle. Pero aún así se lo di. Fue la última pieza que puso fin a nuestra relación. Mi corazón, dije despacio y con toda intención, ya no es asunto tuyo. Adiós, Mark. Colgué el teléfono. No me sentí triunfante. No sentía sed de venganza. Me sentía libre. El andamiaje estaba siendo desmantelado. El plano de mi nueva vida estaba en mis manos y por primera vez, me emocionaba empezar a construir. Se dio el primer palazo. No fue un momento dramático ni cinematográfico. Fue una ceremonia íntima y personal. Estaba sentando las bases para mi futuro, y el terreno estaba enriquecido con los restos de mi pasado. El proceso de divorcio se desarrolló con la eficiencia rápida e impersonal de una máquina bien engrasada. Anja era una fiera, y Mark, derrotado y resignado, ofreció poca resistencia. El acuerdo económico fue más que generoso, una fortuna que garantizaba mi libertad. El apartamento, los coches, las inversiones. Todo eran solo cosas materiales. Me llevé mi mitad, mis pertenencias y mi nombre. No quería nada que conservara el fantasma de nuestra vida juntos. Encontré un nuevo espacio para mí, no solo un apartamento, sino un loft diáfano, bañado por el sol, con ladrillo visto y enormes ventanales orientados al norte. Era un espacio con un gran potencial, a la espera de mi visión. Dediqué mis fines de semana no a lamentarme, sino a dibujar, planificar y elegir los acabados. Estaba construyendo un hogar para mí, un santuario que me reflejara exclusivamente. El trabajo siguió siendo mi pilar. El proyecto frente al mar, Aura on the Bay, era oficialmente mío. Al cliente le había encantado mi propuesta, y el reto de plasmar mi visión me absorbió por completo, en el mejor sentido. Mi equipo, ahora plenamente consciente del divorcio, me apoyó con una lealtad feroz y protectora. Ya no era solo su jefe. Era su líder, que había afrontado una tormenta y seguía en pie. Y en medio de todo eso estuvo Liam. No presionó. No exigió. Él estaba allí. Me ayudó a mudarme al loft, su ojo de artista fue invaluable para visualizar el espacio. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde, escuchaba mis quejas sobre los contratistas obstinados y celebraba los pequeños logros con un orgullo silencioso y genuino.
Estábamos sentados en el suelo de mi nuevo loft, rodeados de muestras de pintura y catálogos de muebles, con una caja de pizza entre nosotros. El sol poniente entraba a raudales por los enormes ventanales, tiñendo las paredes desnudas de tonos naranjas y dorados. Creo que me voy a decidir por este, dije, sosteniendo una muestra de un gris suave y cálido. Se llama Niebla del Amanecer. Una elección audaz, bromeó con una sonrisa. Yo apostaba por encaje chantilly. Ya no soy de paredes blancas, dije, y la verdad de esas palabras resonó en mi interior. La antigua Ayera, la que vivía en un espacio minimalista y exquisitamente cuidado, había desaparecido. Esta Ayera anhelaba calidez, textura, vida. Su sonrisa se suavizó. No, dijo con la mirada intensa. No lo eres. El aire entre nosotros se tensó, se cargó de la tensión de las palabras no dichas. La confesión del bar de jazz seguía presente, una promesa pendiente. Liam, empecé, casi un susurro. Creo que estoy listo para ser algo más que una obra en construcción. Se quedó muy quieto, mirándome fijamente a los ojos. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada, dije, y era cierto. El dolor por mi matrimonio era ahora algo silencioso y sereno, una cicatriz en lugar de una herida abierta. La furia se había extinguido, dejando cenizas que solo fortalecerían el nuevo crecimiento. Y el sentimiento que tenía por Liam había crecido en el espacio fértil que había quedado, un roble firme y de raíces profundas, no un retoño frágil. Extendí la mano, rozando sus dedos con los míos. Fue un gesto pequeño, pero se sintió más íntimo que cualquier beso que recordara. Él giró su mano, entrelazando sus dedos con los míos, con un agarre firme y seguro. De acuerdo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Entonces empezamos a construir. Se inclinó lentamente hacia mí, dándome todas las oportunidades para alejarme. No lo hice. Le di una oportunidad. El beso no se pareció en nada a lo que esperaba. No fue una reclamación frenética ni un consuelo desesperado. Fue un regreso a casa. Fue lento, profundo y profundamente tierno. Tenía sabor a historia compartida y a un futuro prometedor. Se sentía como lo primero sólido y permanente en mi vida en más de un año. Cuando finalmente nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Cerré los ojos, aspirando su aroma. Llevo queriendo hacer esto muchísimo tiempo, murmuró. Lo sé, respondí con una sonrisa sincera y espontánea. Creo que una parte de mí también lo estaba esperando. Ese beso fue realmente revolucionario. No fue el comienzo de un romance apasionado. Fue el comienzo de una transición natural desde una profunda amistad hasta un amor que parecía predestinado. Nos lo tomamos con calma. Salimos juntos. Fuimos al cine y nos tomamos de la mano. Cocinamos juntos en mi nueva cocina. Hablamos durante horas de todo y de nada. Fue fácil. Fue lo correcto. Fue durante una de esas noches tranquilas, acurrucada con él en mi nuevo sofá increíblemente cómodo, cuando vibró mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Casi no lo miré, pero una parte de mí necesitaba hacerlo. Un número conocido. Alara, soy Chloe. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero necesito verte. Por favor. Es importante. Le enseñé el teléfono a Liam. Se le tensó la mandíbula. No tienes que verla. Lo sé, dije con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero creo que sí. El pasado aún no había terminado conmigo. Era hora de enfrentarme al último fantasma. Acepté reunirme con Chloe en un lugar público neutral. Una cafetería moderna y luminosa cerca de mi oficina a la hora del almuerzo. Necesitaba el anonimato de la multitud, la seguridad de tener vías de escape. Me puse mi armadura de nuevo. Un elegante vestido negro, mi pintalabios rojo. Liam quería venir, pero sabía que tenía que hacerlo sola. Esto era algo entre ella y yo. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa en la esquina, removiendo nerviosamente una taza de té. Era aún más impactante en persona, con su cabello rubio recogido y su rostro fresco y juvenil. Y estaba, sin duda, preciosa, embarazada.
Una pequeña barriga redonda se marcaba bajo su sencillo vestido de lino. Verla fue un golpe duro, pero lo asimilé, dejando que el dolor me invadiera y luego se desvaneciera. Esa era su realidad. Ya no era mi fantasma. Al verme acercarme, levantó la vista con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de miedo y algo que parecía vergüenza. Elara, dijo con voz suave. Gracias por venir. Me senté y dejé mi bolso sobre la mesa entre nosotras. Dijiste que era importante. Ella respiró hondo con la respiración entrecortada, y se llevó las manos al estómago. Necesito que sepas que nunca quise que nada de esto sucediera. Sé que suena a cliché, pero es cierto. Me dijo que tu matrimonio era más bien un acuerdo por conveniencia, que ambos eran infelices pero seguían juntos por las apariencias. No dije nada. Me limité a observarla, con el rostro impasible. Era tan encantador, tan atento, continuó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Y yo fui una tonta, me dejé halagar. Cuando me di cuenta de que mentía, ya era demasiado tarde. Estaba enamorada de él y embarazada. Bajó la mirada hacia su vientre, una lágrima solitaria le recorrió la mejilla. Cuando se lo conté, se asustó. Me dijo que abortara. Dijo que eso lo arruinaría todo. Su voz se quebró. Me ofreció dinero. Mucho dinero. Se me revolvió el estómago. Oírlo de ella, la confirmación de su cobardía, fue aún peor. Esta joven, ingenua y tonta como pudiera ser, había sido usada y desechada con la misma crueldad que yo. Me quedo con el bebé, dijo con un atisbo de fortaleza en la voz. Dejo la empresa. Vuelvo a casa para estar cerca de mi familia. No quiero nada de él. He solicitado la manutención de los niños, pero nada más. Ella alzó la vista con ojos suplicantes. Solo. Necesitaba que supieras que lo siento. De verdad, lo siento muchísimo. Contribuí a arruinar tu vida y tengo que vivir con eso. Miré a esa chica, apenas una mujer, enfrentando un futuro como madre soltera. Y sentí una emoción sorprendente. No era perdón, no exactamente. Fue una profunda y triste pena. Por ella. Por mí. Por el desastre que había creado el egoísmo de un hombre. No destruiste mi vida, Chloe, dije con voz suave pero clara. Cerraste un capítulo que ya estaba podrido desde la raíz. Mark fue quien lo hizo. Te mintió a ti y me mintió a mí. Ambos fuimos sus víctimas. Me miró fijamente, atónita por mi falta de rencor. No te voy a desear lo mejor, continué cogiendo mi bolso. Eso sería deshonesto. Pero tampoco te deseo ningún mal. Ese niño merece una buena vida. Espero que puedas dársela. Me levanté para irme. Aquello fue el cierre definitivo. Verla, escuchar su historia había exorcizado el último de mis demonios. Ya no había ira, solo una lejana tristeza académica. Elara, me llamó cuando me giré. Él no está bien. Está bebiendo mucho. Está hecho un desastre. Me detuve un instante pero no volví a mirar. Eso, dije, ya no me preocupa. Salí del café y me encontré bajo el brillante sol de la tarde. Me sentí más ligero que en años. La última cadena se había roto. Las semanas se convirtieron en meses. Mi desván se transformó en un hogar lleno de luz y del arte que Liam y yo habíamos coleccionado juntos. El aura en la bahía comenzó a emerger de la tierra, testimonio de mi resiliencia. Mi vida era plena y me pertenecía. Una tarde lluviosa, Liam y yo estábamos acurrucados en el desván, con el crepitar del fuego en la chimenea. Estábamos revisando muestras de tela para los asientos junto a la ventana que estaba diseñando para mí, una colaboración entre nuestras dos disciplinas artísticas. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa de centro, vibró. Lo ignoré. Habían pasado meses. El divorcio era definitivo. Nuestros mundos estaban completamente separados. Volvió a vibrar. Y otra vez. Insistente. Liam me miró con una expresión interrogativa. Suspiré y lo cogí. Era un número que no reconocía, pero tenía un prefijo hospitalario. Un frío que no me apretaba el estómago.
En contra de mi buen juicio, contesté. ¿Es usted Alara Thorne? Preguntó una voz femenina y profesional. Sí. Soy la enfermera Wilkins del Hospital Presbiteriano de Nueva York. Tenemos aquí a Mark Thorne como paciente. Te ha incluido como su contacto de emergencia. La situación se tensó. Debe haber un error. Estamos divorciados. Lo entiendo, señora. Pero usted sigue siendo el único contacto en su teléfono. Lo encontraron en su apartamento. Intoxicación alcohólica grave. Ahora está estable, pero se encuentra muy mal. Te está buscando. Guardé silencio un largo rato. Miré a Liam y al mundo cálido y seguro que habíamos construido juntos. Pensé en la prueba de embarazo, en las mentiras, en el hombre sollozando en mi alfombra. Pensé en la absoluta osadía de que aún me tuviera en su lista, de arrastrarme de nuevo a su caos incluso ahora. Una fría y decidida sensación de final me invadió. Señora, me indicó la enfermera. Respiré hondo. Era el último cabo suelto. El último vínculo que me une a su naufragio. Ya no soy su contacto de emergencia, dije con voz tranquila y firme. Te daré el número de sus padres. Debes contactarlos y eliminar mi información de su expediente. No soy su familia. No soy su esposa. No soy su cuidadora. Recité el número por Patricia y Robert Thorne, buenas personas que nunca llegaron a comprender del todo a su hijo, y sentí como se me quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. No lo estaba abandonando. Lo estaba devolviendo al lugar que le correspondía. Su bienestar era, y siempre debió haber sido, responsabilidad de su familia biológica. Por favor, asegúrense de contactarlos de inmediato, dije, y no vuelvan a llamar a este número. Volví a colocar el teléfono sobre la mesa y me giré hacia Liam. Su expresión no era de lástima ni de curiosidad, sino de un orgullo feroz e inquebrantable. Eres increíble, susurró. Un suspiro tembloroso que no sabía que estaba conteniendo escapó de mis labios. La fachada fría y serena se derrumbó y la realidad de lo que acababa de hacer, su carácter definitivo, me inundó. Soy libre, susurré con la voz temblorosa por la verdad que transmitían. Lágrimas, no de pena sino de profunda liberación, llenaron mis ojos. Liam no dijo nada. Simplemente me tomó en sus brazos, me sentó en su regazo y me sostuvo mientras lloraba, sus manos dibujando suaves círculos en mi espalda. Me abrazó durante la tormenta de alivio, un refugio seguro en la noche azotada por la lluvia. Cuando mis lágrimas cesaron, me recosté contra él exhausta y en paz. El fuego crepitó, el único sonido en la cálida y tenue habitación. Te amo, Liam, dije las palabras claras y firmes contra su cuello. Sentí cómo se le cortaba la respiración. Me tomó el rostro entre sus manos, y con los pulgares secó las últimas lágrimas de mis mejillas. Sus ojos a la luz del fuego eran profundos pozos de esmeralda y oro, llenos de un amor tan inmenso que me hizo sentir como en casa. Te he amado, dijo con la voz quebrada por la emoción, durante lo que parece toda mi vida. Y dedicaré el resto de mi vida a asegurarme de que nunca, jamás lo olvides. Me besó entonces, y fue diferente a todos los besos anteriores. No fue un beso de pasión, ni de consuelo, ni de promesa. Fue un sello. Un cierre final y suave de la puerta al pasado y una apertura simultánea de todas las puertas a nuestro futuro. Fue un beso con sabor a lluvia y perdón, y una felicidad tan profunda que se sentía como raíces hundiéndose en la tierra. Más tarde, mientras yacíamos enredados en la oscuridad, con la lluvia como una suave nana contra el cristal, supe con una certeza que se instaló en mis huesos que aquello no era un final, ni tampoco un frenético nuevo comienzo. Era una suave y armoniosa fusión de caminos. La guerra había terminado. Los muros de la fortaleza se habían derrumbado no para dejarme desamparada, sino para dar paso a un jardín. Y en ese jardín, con la mano firme de Liam en la mía, construiríamos una vida, no una perfecta, pero sí una real, llena de alegrías sencillas, sueños compartidos y un amor que había estado esperando pacientemente entre bastidores desde siempre. Nuestra historia apenas comenzaba y yo, por fin, estaba lista para pasar página. El fin.